nos puede hablar en esta hermosa oportunidad. Y les pido, mis amados hermanos, los que tienen Biblia, el que tiene Biblia, el que no tiene, también atrás hay, ¿verdad? Que buscan conmigo en Primera de Crónicas, en su capítulo 4, en su verso 9 al 10. Si todo lo tiene, me indica con amén. Juntos vamos a lecturar la palabra de nuestro Dios. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 4, su verso 9 al 10. Vamos a honrar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuando le di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, ensancharas mis territorios, si tu mano estuvieras conmigo y me libraras del mal, porque no me dañe. Le otorgó Dios lo que pidió. Padre que estás en la gloria, una oportunidad más, mi Dios, que nos permitiste, Padre, de escuchar tu palabra, mi Dios. Señor, en esta oportunidad, Padre, te pido, mi Dios, que abre nuestro corazón, mi Dios, para escuchar, mi Dios, esa porción de tu palabra, Padre. Ya te adoramos, mi Dios. Abrimos nuestro corazón delante de ti, Dios mío. Ábranos, mi Dios, háblanos conforme tu palabra. Señor, te pido por tu pueblo que está presente, mi Dios. Quita todo pensamientos negativos, pensamientos, Padre, que llega distracción, mi Dios, que nos robe tu palabra, Padre. Te pido, mi Dios, que quita todo lo que no es tuyo, Padre, y toma control, Padre, sobre este tiempo muy corto, mi Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Le invito a mi amado Marlon que me acompaña con el piano. Me encanta el fondo del piano porque me inspira de conectarme con el Señor. Yo sé que es un instrumento, ¿verdad?, que Dios ha creado, y sobre todo, si a usted le gusta el piano, pues obviamente todo lo hacemos para glorificar al nombre de Dios. Amén. Jabes, mis amados hermanos, le puse por tema desde el dolor. Hablaba la oración de Jabes, pero en esta oportunidad Dios nos puede hablar sobre la vida de ese hombre. Ciertamente que la palabra de Dios nos decía que la descendencia de Judá, los escritores hablaban sobre la descendencia de Judá, empezaba a dar lista a cada uno de ellos, pero como el escritor se detuvo en el versículo 9, en el versículo 10, son dos versículos que se menciona ahí sobre la vida de ese hombre. Ya no se menciona más en otro lado, sino que solo se menciona en esos dos versículos. Y hoy al día quiero compartir sobre esa porción de la palabra de Dios. Dice el verso 9, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuando le di a luz en dolor. Ese hombre no nació en un lugar que lo esperaba, sino que nació en un lugar en dolor. Su madre lo dice. Y hablar de la vida de ese hombre nos hace muy fácil nosotros buscar a Dios cuando todo nos va bien. Venimos a la iglesia cuando todo nos va bien. Y sobre todo lo difícil es cuando todo te va mal. Eso es lo que a la gente le cuesta buscar a Dios. Le cuesta acercar a Dios. Pero desde el dolor debe de nacer una oración hacia Dios. Porque Jabes fue, y dice la palabra de Dios, que fue ilustre entre todos sus hermanos. Ahí entendemos que tiene muchos hermanos, pero su madre le puso dolor, que significaba, su nombre era un lugar seco, un lugar de dolor. Pero
me imagino yo la vida de ese hombre que creció, que toda la gente le miraba lo que significaba su nombre, porque en el pueblo de Israel, cuando ellos nombraban un nombre de sus hijos, lo hacía que todo tenía un significado, no como hoy en esos tiempos que los padres nada más escogen un nombre, lo pone a sus hijos. Los cristianos no hacen eso, ¿verdad? Pero la gente que no conocen de Dios lo hacen así. Lo eligen un nombre y lo ponen porque ellos les gusta. Pero en los tiempos bíblicos, los hebreos o el pueblo de Dios, ellos escogían nombres, todo tenía un significado. En aquel tiempo, que pienso yo que los partos en ese tiempo que nació Jabes no se compara hoy en esos tiempos, porque hoy en esos tiempos existe la anestesia, la cesárea, etcétera, ¿verdad? Pero en este tiempo no existía eso. Me imagino yo que su madre sufrió de tener ese hijo, quizás no lo esperaba ese hijo, le puso por ese nombre. Pasaba yo meditando de esa porción de la palabra de Dios y me doy dando cuenta de que la vida de ese hombre no se conformó. El versículo claramente dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, si me dieras bendición. Lo primero que salió del corazón de ese hombre es que Dios nos habla. Si nosotros realmente lo que necesitamos, lo que buscamos, debe de nacer en un dolor hacia Dios, expresar delante de Dios todo lo que enfrenta de un ser humano. En la vida de Jabes sucedió así. Invocó al Dios de Israel. Hago meditar yo en esa parte, porque la Biblia dice que en Jeremías, en su capítulo 33:3, usted sabe ese versículo en memoria, cuando la palabra de Dios dice: clamen a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no lo conoces. Y realmente, si nosotros clamamos a un Dios, no porque sabemos los planes que tiene para nosotros, sino que Dios conoce bien los planes, pero debe de conectarnos con Él para saber los planes que tiene para nuestras vidas. En la vida de Jabes, lo primero que salió en su corazón era que Dios se interesaba tanto que Dios lo bendijera. Pero la pregunta que yo hago: ¿Dios lo bendijo a Jabes? Sí, lo hizo. Dios lo bendijo a Jabes, porque dice el mismo versículo que ensanchó su tierra. Si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió, lo respondió. Dios lo respondió lo que necesitaba el hombre. Pero quiero hablar sobre un poco de la oración, que son pocos las personas que hablen de la oración, pero a través de la oración nosotros podemos cambiar de actitudes. La oración nos ayuda a cambiar a nosotros mismos. Aunque la oración tiene poder sobre nuestra familia, pero sobre todo también tiene el poder de cambiarnos nosotros mismos. La oración de Ana, que habla en los primeros de Samuel, en su capítulo 1, nos habla la historia de que había una mujer que se llamaba Ana, y su esposo tenía otra mujer, pero Ana no tenía hijos. Pero vemos que en ese capítulo habla que Ana quería tener un hijo. Pero lo que Ana tomó la mejor parte es acercar a Dios. No importaba lo que pensaba Elí,
sino que dice la palabra de Dios que se acercó en un lugar santo, en un lugar correcto, que es el templo de Dios. Y hoy estamos aquí, hoy en esta noche, creo que todos estamos aquí porque necesitamos de Dios, porque queremos algo con Dios, porque queremos que Dios cambie nuestro interior, porque queremos que Dios cambie a nuestros familiares, porque queremos que Dios haga algo a nuestro favor. Ana, en su amargura, se acercó a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Ana pasaba un momento difíciles. Dice en 1 de Samuel, su capítulo 1, su verso 10, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo Ana? Empezó a llorar delante de Dios, empezó a gemir delante de Dios. El único que conocía el corazón de Ana solamente era Dios. Solamente era Dios que conocía lo que estaba pasando en la vida de Ana. Pero Dios lo respondió porque tuvo su Samuel. Todo lo que nace un dolor, sobre todo Dios, tiene un propósito de nuestra vida. Cada uno de nosotros que estamos aquí presente tenemos que entender la actitud de Ana, que nos enseña. La misma Biblia nos relata de que Ana pasaba tiempo, miraba a la esposa de su marido, que tenía dos, pero él no tenía nada. La historia nos enseña que ¿en qué lección podemos entender nosotros sobre la vida de esa mujer? ¿Cómo, en qué actitud vamos a mantenernos cuando estamos en tiempos difíciles o en tiempos de dolor, como la vida de Jabes? En nuestra dificultad debe de nacer nuestra fe. En el dolor debe de nacer nuestra esperanza hacia Dios. Mantenernos confiado en Dios, ese solo lo hace una persona que tiene una vida de oración. Cuando una persona no tiene una vida de oración con Dios, las dificultades, las cosas que va a enfrentar, se desanima y empieza a quejar con Dios. Y quiere que usted entienda sobre la vida de el hijo pródigo. Recordemos de que la vida del hombre, cuando se separó de su padre, cuando él se alejó de la casa, también tuvo una necesidad en su corazón. Cuando él se levantó, acudió a su padre no lo rechazó. Y hemos predicado sobre eso. Comenzando conmigo, hemos dicho a personas que tú eres como hijo el pródigo. Tú eres como aquel hombre que se separó de su padre. Tú eres aquel hombre que tiene necesidad. Tú necesitas tu padre. Hemos predicado sobre eso. Pero no hemos hablado del hijo que está en casa. El hijo que está en casa era el mayor. En San Lucas, en su capítulo 15, su verso 25, dice la palabra de Dios que el hijo estaba en el campo cuando escuchó música, se detuvo y preguntó una de las personas que estaban ahí y le dijo qué estaban pasando. Y la persona que le dijo
uno de los obreros que lo dijo: tu hermano ha llegado y tu padre lo cambió completamente. Le dio un vestido nuevo, lo cambió la túnica, puso una anilla en su dedo que significaba la autoridad. El hermano mayor se enojó con su padre, hasta su padre le dijo: entra a la casa. Y le dijo: nunca te he desobedecido. Estoy contigo, te he obedecido en toda mi vida y nunca no me has dado un cabrito para disfrutar con mis amigos. Y si tú entiendas eso, ahorita te voy a explicar por qué motivo ese hombre que dijo así. Y hoy en esos tiempos que lo que presenta ese hombre son aquellos que no piden nada a Dios, pero vive quejándose hacia Dios. Tenemos que entender, iglesia, que nuestra vida es dependientemente de Dios. Tenemos que depender de Dios. Si nuestra vida estamos agarrados de la mano de Dios, como invocó Jabes a Dios y dijo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mis territorios, si tu mano estuvieras conmigo. Si cuando la palabra de Dios dice que si tu mano estuvieras conmigo, tú preguntas a la mano de Dios. Si tú agarras de la mano de Dios donde Él te permite estar, en un trabajo, en el camino, y lo preguntas: Señor, ¿será que tu mano está conmigo lo que estoy haciendo? Agarras a algo y ¿será que tú lo preguntas a Dios? Señor, ¿será que si tu mano estará conmigo? ¿O estoy haciendo las cosas por mis fuerzas? Tenemos que entender. Tiene que nacer esa oración en nuestro corazón, como en la vida de ese hombre. Hay tantas cosas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas y decimos: es que soy así. Realmente, mis amados hermanos, Dios no ha creado robot, te cambia la fuerza, sino que Dios te ha creado, te da la oportunidad de decidir si tú quieres cambiar, si tú quieres ser un cristiano guiado por el Espíritu Santo, si tú quieres un cristiano guiado por Él. A través de la oración nosotros podemos entender muchas cosas. A través de la oración que nosotros podemos cambiar nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar con los otros. Hay un pensamiento que se me vino hace día. Estaba solo y ese pensamiento se me vino: si estás solo, cuida tus pensamientos. Si estás rodeado de personas, cuida tu actitud. Si estás hablando con alguien, cuida tu lengua. Para cuidar tu lengua, debes de inclinar ante Dios, debes de humillar delante de Dios, porque la lengua tiene el poder de destruir a otros y tiene el poder también de restaurar a otros. Pero a través de la oración nosotros podemos entender. A través de la oración nosotros podemos aprender sobre eso. Porque realmente nadie me dice aquí que no sale una palabra incorrecta sobre su boca. Yo lo digo honestamente, hay palabras que se me salen, pero sobre todo soy transparente, no quiero decir de lo que no soy.
si realmente creemos en Dios, si estamos aquí, es porque buscamos la perfección de Dios. No porque somos perfectos, sino que buscamos que Dios nos cambia cada día. Nos cambia, que nos restaura cada día. Ahora, el único que nos puede ayudar en todo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que te guía, pero el Espíritu Santo solamente guía a los hijos de Él. Dice en Romanos capítulo 8, su verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que guía el Espíritu son aquellos que caminan con Él. Son aquellos que se dejan llevar por Él. Él no guía a gente arrogante. Él no guía a gente orgulloso. Él no guía a gente que anda peleando con uno con otro. Él no guía a gente que odia a su hermano. Él no guía a gente que habla mal de otro. Él guía a gente, el que camina con Él. Porque el que guía a Él, el que guía el creyente, es el Espíritu Santo de Dios. Decimos que el Espíritu Santo está aquí, y la pregunta siempre yo hago a mí mismo, y eso lo voy a compartir a usted: ¿qué tanto yo estoy con Él? ¿Qué tanto yo hablo con Él? Porque Él es una persona. Si entendemos nosotros el Espíritu Santo, Él no está allá en el cielo, sino que Él está aquí presente. Si realmente nosotros abrimos nuestro corazón delante de Dios, el Espíritu Santo es el que está trabajando en nuestras vidas. Pero sobre todo hay gente que dice que tengo el Espíritu Santo, pero realmente no hay nada de Espíritu Santo en la vida. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque demostramos con nuestra actitud. La misma Biblia dice que el primer fruto cuando se manifiesta en la vida del creyente, que es el amor, y así sucesivamente se manifiesta la paz, la paciencia. Sobre todo eso, el creyente debe trabajar en su vida diario, dominarse a sí mismo. Pero realmente, mis amados hermanos, hay una bestia dentro de nosotros que no se quiere inclinar delante de Dios. Solo buscamos a Dios porque nos conviene. Solo buscamos a Dios porque nos invita, o quizás cosas que se vienen a nuestra mente y venimos. Si realmente estamos aquí, que cambia algo en nuestra vida. Como hizo Jabes. Jabes invocó a Dios desde su dolor. Debe de hacer eso en nuestras vidas. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? Tenemos que invocar a Dios, porque Dios nos da dirección. Y dice la palabra de Dios que si ensancharas mis territorios. Lo que me conmueve ese versículo, cuando dice: si tu mano estuvieras conmigo. Él está pidiendo la mano de Dios. Primero pidió bendición. Segundo, pidió la mano de Él. Y le dijo: y si me libraras, si tu mano estuvieras conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. No le dijo: quítame del mal, sino que dije: si me librara del mal, porque el mal estará contigo donde tú vayas. Porque el enemigo
anda, hermano, trabajando en cada creyente, buscando la forma de derribarlo, buscando miles de maneras, pensamientos que el enemigo no es tonto, él es un ángel caído, pero sobre todo estudia nuestras acciones, pasa tiempo. Si nosotros no pasamos tiempo con Dios, el enemigo empieza a trabajar en áreas en nuestras vidas. Si nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios, si estamos a la casa de Dios y mañana estamos haciendo otra cosa, estamos jugando con nuestras vidas, porque el enemigo no está jugando con nosotros, él está buscando capturar tu alma, meterte en prisión, no una prisión física, sino que una prisión espiritual, porque todo lo que vemos existe un mundo que es espiritual, hablando que los demonios se están manifestando visiblemente hoy en esos tiempos. Pero tenemos que entender, iglesia, lo que Dios nos quiere dar es provisión y dirección y protección de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros que estamos aquí presente cree que hay algo dentro de nosotros que necesitamos de Dios, que tú necesitas de Dios. Quizás tú dices: yo no nací así como Jabes nació en dolor, pero todos tenemos una infancia, y a través de nuestra infancia muchas personas pasan por rechazos y cuestan acercarse a Dios. Debe de inclinarnos delante de Dios para que Dios nos libre de todo eso, que comienza nuestra vida como Dios quiera que caminemos. Tenemos que entender, iglesia, que hay gente, aunque vemos que están libres, pero están atados espiritualmente. Hay cristianos que tienen una mentalidad, hermano, muy corta. Tenemos que trabajar en eso, porque somos un cuerpo. Tenemos que velar por unos y por otros, porque ese es el llamado que Dios nos ha entregado. Hay gente que cada día se está muriendo. Hay gente que ya ni tiene pasión de acercarse a Dios. Hay gente que se ha convertido como fariseo, nada más viene por sí nada más. Ya no hay amor de buscar de Dios. Ya no hay amor de inclinar delante de Dios, de rendirnos delante de Él. Cuando perdemos la esencia del Espíritu Santo de nuestras vidas, nos volvemos un desierto. Ya no vamos a sentir nada. Solo venimos por venir nada más. Ese ha sucedido en muchas iglesias y gracias a Dios aquí no ha pasado. Tenemos que ser avivados por el Espíritu Santo y entender que el único que nos puede librar, que nos puede guiar es